Jesús, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Ya, jóvenes, buenos días. El tema de hoy es denominado ángulo relacionado con la circunferencia. Recuerden, la semana pasada habíamos definido la circunferencia y posteriormente habíamos afirmado que se le puede medir de dos formas. Se le puede medir angularmente, o sea, relacionado con un ángulo, y también su longitud. Como ustedes saben, depende del radio, 2πr, y la medida de cualquier circunferencia, sea el tamaño que sea, equivale a 360 grados. Ahora, los grados sexagesimales, que tienen una circunferencia que es 360, se puede particionar. O sea, se puede dividir en pequeños arcos. Y cada arco mide, ojo, mide menos que 360. Ahora, vamos a empezar por la circunferencia. En grados sexagesimales, la circunferencia mide, como ustedes bien saben, 360. Ahora voy a trazar un diámetro. Si trazo el diámetro, debo de indicar, como ustedes bien saben, quién es el centro. En este caso, CAO, el centro. ¿Cuántos grados sexagesimales mide la semicircunferencia? Obviamente la mitad. Arriba va 180 y abajo también va 180. Ahora, si tú tienes acá el extremo del diámetro A, un punto B y el otro extremo del diámetro es C. Entonces, el arco AB tiene una cierta medida y el arco BC tiene otra cierta medida. Sabemos que la suma de los grados sexagesimales del arco AB y el arco BC, ¿cuánto tiene que dar? 180. ¿Está bien? Ahora, notación, ¿no? Supongamos, estoy suponiendo, que el arco AB sea 120 y el arco BC definitivamente debe ser 60. ¿Qué notación debemos de seguir? La siguiente. Medida del arco AB, por ejemplo, equivale a 120 grados. Como que también la medida del arco BC equivalente a 60 grados. Esas notaciones, por supuesto, ¿ya? Las vamos a utilizar. Ahí. Pero ¿cómo relacionar esos arcos que pertenecen a la circunferencia con el ángulo? Porque ese es el tema de hoy. Relacionar los ángulos con los arcos que pertenecen a una circunferencia. Ya partimos de esa notación. Partimos de que la circunferencia mide en grados sexagesimales una vuelta, 360 grados.
y cada parte es simplemente menos que 360. Ahora, ¿puede un arco medir, por ejemplo, 220, 250? Sí, también. No hay ningún problema. Por ejemplo, ¿no? No, yo creo que estaría bien acá marcar un punto, por ejemplo, D. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a suponer que el arco de C sea, por ejemplo, de 50 grados. Por lo tanto, lo que queda, ¿ya? Lo que queda será 130. ¿Para qué tipo de notación podemos utilizar? Por ejemplo, digo, el arco AD se puede ir en sentido horario o antihorario. Entonces, si dicen que el arco AD mide 230, entonces no se debe decir el arco AD, sino el arco A, B, C, D. Fíjate la trayectoria de los puntos. A, B, C, D. Tienes que sumar todo. ¿Y eso equivale a cuánto? 200. Así como también, por ejemplo, medida del arco BCD solamente, ¿no? BCD sería 110 grados. O sea, las notaciones para los arcos no necesariamente son con dos extremos. Puede haber 3 o hasta 4 extremos. ¿Ya? Entonces, ya esta parte básica ya se ha entendido. Vamos a recordar todavía algunos elementos que ya hicimos la semana pasada. Radio, secante, tangente, punto de tangencia, cuerda, flecha, ságita. Todo eso lo vamos a seguir empleando. Ahora vamos a ver los ángulos relacionados con la circunferencia. El primero es un postulado. ¿Qué es un postulado? Es una proposición matemática que no tiene demostración, pero se acepta por lógica matemática. Por ejemplo, ustedes tienen ahí un ángulo A o B. ¿Cuál es la característica de este ángulo? Su vértice justo está en el centro y tiene una medida alfa grados. ¿Qué dice el postulado? Que la medida del ángulo central es equivalente a la medida del arco correspondiente, o sea que está frente al ángulo alfa. En este caso, estamos hablando del arco AB. Entonces, medida del arco AB, ¿ah? Ahí está. Eso es equivalente al valor del ángulo alfa, o sea, alfa grados sexagesimales. Ahí está. Esa definición es el principio de todos los ángulos que posteriormente se pueden demostrar. ¿Ya? Por ejemplo, el ángulo inscrito. El ángulo inscrito tiene una medida. Vamos a ponerle beta. Pero ¿cómo se forma el ángulo inscrito? Por dos cuerdas. Las cuerdas, una de ellas podría ser diámetro, 1. Pero se demuestra que el arco opuesto a ese ángulo inscrito es el doble de beta. Ahí está.
¿Ya? El arco siempre es el doble del ángulo inscrito, el ángulo inscrito la mitad del arco. Ahorita lo vamos a demostrar. Fíjense el ángulo semi-inscrito. Es el ángulo formado por una tangente y una cuerda. Supongamos que mida beta. Puede ser cualquier letra que usted guste. El arco opuesto es AB, el arco menor AB, es equivalente al doble. Eso se puede demostrar fácilmente. Nada más. Ojo, beta no es cualquier ángulo, está formado por una tangente y una cuerda. Como dice el título, se relaciona con el arco. Igual sucede con el ángulo interior. Tenemos acá dos cuerdas formando un ángulo cuya medida es X. Ese es el ángulo interior. Ahora, uno de ellos puede ser diámetro, uno nada más. Porque si los dos fuesen diámetros, X sería ángulo central, lo cual no se ve. Lo de X, entonces es equivalente a la semisuma de alfa y T. Vamos a demostrar, el ángulo central no se demuestra, pero sí el ángulo inscrito. El ángulo central es una definición. Por ejemplo, tengo acá un ángulo inscrito, cuya medida es beta. ¿Qué tengo que demostrar? Que el arco que está frente a beta es el doble. Ahora, para demostrar se usa una técnica que ustedes lo van a usar en los ejercicios. Ubicas el centro y trazas radio. Estos radios tienen la misma medida. Están formando dos triangulitos. No son cualquier triángulo, son isósceles. MM. Y también están formando otro isósceles diferente. Eso lo voy a llamar MM. ¿Qué se nota? Que beta es M más C. Eso es lo que se nota. Ahora, pero acá hay un ángulo, perdón, un boomerang. Ahí está. ¿Qué dice la propiedad del boomerang? Que este angulito de acá, que está en el exterior, vale M más N más N más N. O sea, vale el doble de M más N. Ese es el valor del ángulo por el boomerang. Pero sabemos que M más N es beta. Entonces ya no le pongas M más N. ¿Qué le vas a poner? Beta. Ahí está. Y eso justamente está acá. Ahora, por el postulado del ángulo central, o sea, la definición, sabemos que la medida de este ángulo es equivalente a la medida del arco. Por lo tanto, se está demostrando que este arco es el doble de ese ángulo. Lo que tienen que hacer los ejercicios en algunos casos, tienen que formar triángulos isósceles. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ahora, por ejemplo, sobre el ángulo semi-inscrito, tienes acá una tangente. Y tienes una cuerda. ¿De acuerdo? Ahí está la cuerda.
¿Cómo demostrar que si este es beta, el arco vale el doble? Se utiliza la primera propiedad del tema anterior. Por el punto de tangencia, unes con el centro y puedes inclusive formar un diámetro. Este ángulo es recto. Ustedes lo saben, es recto. Y como dijimos hace un momento, este arco más el otro arco de la semicircunferencia suman ¿cuánto? 180. Supongamos que este ángulo vale algo. Como ya demostré, el ángulo inscrito va a ser el doble de alfa. ¿Ven? Ahí está. Pero acá abajo, alfa y beta están sumando ¿cuánto? 90. Si alfa más beta suman 90, es obvio que 2 alfa más 2 beta deben sumar 180. Por lo tanto, este sería 2 beta. Porque como tiene un diámetro, al lado derecho tienen que sumar ¿cuánto? 180. Entonces 2 alfa más 2 beta, 180. Está demostrado que si el ángulo seminscrito es beta, su arco correspondiente, el opuesto, vale el doble de beta. Ahí está. Está demostrado. ¿Ya? Muy bien, entonces ya sabemos el ángulo central, el inscrito, el seminscrito. Ahora faltaría el ángulo interior. Tienes una circunferencia, tienes una cuerda y otra cuerda. Forman un ángulo cuya medida es X. Puede estar acá, no hay ningún problema. Supongamos que esto sea M y supongamos que sea N. ¿Qué tengo que demostrar? Que X vale M más N entre 2. Para eso se traza esta cuerda. Ahí está. Y todo se trabaja en este triángulo. Ahí. La mitad de M es este. ¿Por qué, profe? Porque M es el arco que corresponde al ángulo seminscrito. Entonces, seminscrito es la mitad del arco. Igual sucede con el arco N. Su ángulo inscrito es la mitad. Ahí está, ese es su ángulo inscrito. ¿Ves? Ahí está puesto. Acá también está puesto. ¿Cómo calculas X? Por la propiedad del ángulo externo. X es M medio más N medio, lo cual te sale M más N entre 2. ¿Ya? Ese viene a ser entonces la demostración del ángulo interior. Ahora, una cuerda puede transformarse en un diámetro. Sí. No hay ningún problema. ¿Puede una cuerda ser diámetro? Ya, puede ser diámetro. No hay ningún problema. Ahora, una de las aplicaciones, por ejemplo, si tienes una circunferencia y tienes un diámetro, ¿ya? Mira, tomas un punto cualquiera acá, sea arriba o abajo. Tras una cuerda, tras otra cuerda. Tú sabes que la semicircunferencia mide 180. ¿Te das cuenta? Entonces, el ángulo que tú ves acá arriba es un ángulo inscrito y debe medir la mitad del ángulo de 180. Por eso que es un triángulo rectángulo.
puedes dibujarlo hacia acá. Y siempre será 90. Ahí está. ¿Te das cuenta? Por abajo también puedes dibujar un triángulo rectángulo. Esto se aplica muchísimo, ¿no? Esta propiedad, que ahorita lo vamos a ver también como propiedad, es una aplicación del ángulo inscrito. Imagínate que tengas, a ver, una circunferencia o un diámetro. Tienes una cuerda, tienes otra cuerda, y tienes acá un ángulo de 60 grados. Y tienes que calcular cuánto vale este arco. Entonces, ¿cómo vas a resolver este problema? Se recomienda usar la propiedad anterior. ¿Cuál es? Unir de este extremo de la cuerda hasta el extremo del diámetro. Y colocar acá un ángulo recto, porque este es un diámetro. Como ya tienes uno de 60, está faltando uno de 30, porque eso sucede en un triángulo rectángulo. Y como este es 30, el 30 se relaciona con este arco, con el ángulo inscrito. Si 30 es el inscrito, entonces al frente tiene que estar un ángulo cuya medida es el doble de 30. Estamos hablando de que de 60 grados. ¿Ya? Esa propiedad se emplea, empléenlo constantemente para resolver un problema fácil. Si no, imagínate que van a hacer, van a ponerle variables y se van a tranquear un problema así. ¿Ya? Vamos a ver al ángulo exterior. El ángulo exterior es el ángulo formado por dos secantes, una secante, una tangente o dos tangentes. Básicamente se llama exterior porque el vértice justo está en el exterior, por eso que el ángulo se llama ángulo exterior. Cuando tengan dos secantes, X equivale a la semidiferencia. ¿Cuál es la semidiferencia? Teta menos omega sobre. Segundo caso, tangente secante equivale m menos n sobre. Tercer caso, esta es la famosa propiedad del sombrero. Esta propiedad se emplea en este tema muchísimo. Por eso es importante determinar, ¿ya? Es importante determinar de qué forma podemos emplearlo. Está formado por dos tangentes. Alfa es el ángulo exterior y beta viene a ser un arco pequeño. ¿Ya? Entonces, están dentro de ese sombrerito, por supuesto, ¿no? Por eso que alfa y beta suman 180. ¿Ya? Vamos a colocar acá la demostración. Si tienes acá un par de secantes, m grados, n grados y x. ¿Cómo encontrar el valor de x? Demostración. Utiliza los arcos como ángulo inscrito. Tras esa línea, la mitad de m se ubica frente a m. La mitad.
7cm, su mitad está al frente. Ahí está. Luego, tenemos ese triángulo. ¿Y qué sucede en el triángulo? Que la mitad de M es un ángulo exterior y es igual a N medios más X. Ahí lo resuelve, ya lo mandas a restar y ya tiene la solución. ¿Sí? Ahora, con respecto a la propiedad del sombrero, que tiene mucha aplicación. Tengo ahí dos tangentes. Ahí está. Supongamos que A grados es el ángulo exterior. Y beta grado viene a ser este arco. Tengo que demostrar que A y B son suplementarios. Del centro unes al punto de tangencia y es recto. Aquí también. Por ángulo central, el arco mide lo mismo que el ángulo central. Central, nada más. Y acá tenemos un cuadrilátero. La suma de sus ángulos es 360. Pero 90, 90, 180. Entonces me falta 180. Y la única forma es sumando A más B. Y ahí está la demostración. 180. Ahora bien, si yo prolongo, en A tengo su adyacente. Como sé que A más B es 180, entonces este es B. Ese angulito es la misma que este arco. Esa propiedad que parece sencillísima es muy importante. Además, tómale captura porque sabiendo esa propiedad sale al toque un problema. Sin necesidad de estar colocando alfa y B. Vamos a suponer que B sea 2X. No le voy a poner 180 menos colocar 2X. Mejor prolonga y di que este arco es más que de frente. Está demostrado. ¿Está? Muy bien. Ahora veamos, para terminar, las propiedades. Ahí están las propiedades. Dos cuerdas paralelas determinan arcos congruentes, alfa, alfa. Si tienes una cuerda y una tangente, también se cumple lo mismo. Que el arco de la izquierda, AB, es la misma que la de la derecha, BC. Es la misma. Y si AB fuese diámetro, y tengo una parte paralela, como sabe que una semicircunferencia vale 180, entonces cada arco debe medir 90. Ahí está. 90. Ahora, ¿cómo se prueba que son iguales? Fácil. Paralelas. Ahora viene la propiedad de la Z. A grados es igual
que su alterno interno. Porque están formando las setas, ¿no? Que son paralelas. Por ángulo inscrito. Si A es un ángulo inscrito, su arco opuesto es 2A. Este. Ya lo demostré. Y en el otro, ¿cuánto vale también? 2A. Cuerdas paralelas, arcos iguales. ¿Ya? Suficiente con eso, está demostrado. Ahora veamos. Si dos cuerdas son iguales, entonces los arcos que le corresponden también. Acá, por ejemplo, tengo la cuerda AB y la cuerda CD. ¿Cómo son? Igualitas. O congruentes, ¿no? ¿Y qué se cumple? Si las cuerdas son congruentes, los arcos son congruentes. Puede formar inclusive un triángulo isósceles, ¿no? Y 2 alfa sería cada arco. Cuerdas iguales, arcos iguales. Caso particular cuando hay un isósceles. Y la otra de abajo, que el ángulo inscrito vale 90, ya lo sabemos. Mario, lo que podemos hacer acá es generalizar, ¿no? Tenemos acá un diámetro. Tú puedes formar todos los triángulos rectángulos que quieras. Arriba, puede ser acá abajo. Mientras la línea horizontal sea diámetro, tú puedes construir triángulos rectángulos arriba y abajo. ¿Sí? Pero un ejercicio, ¿cómo se te va a presentar? Normalmente se te presenta como un diámetro y de un extremo se te presenta como una cuerdita. ¿Pero qué tienes que hacer? Unir este extremo con el otro. Ese es tu trabajo para colocar el ángulo recto. Luego de ahí el ejercicio ya sale. Que tiene que ser necesariamente llano. ¿Está bien? Ahora veamos estas propiedades que ustedes ven acá. Ahí está. Miren. La primera la conocen como la de rebote. ¿Qué se cumple acá? Alfa igual a beta igual a teta. Y eso es igual a todos los angulitos inscritos. Ahorita lo voy a demostrar también, que es fácil. La segunda, la propiedad del rebote. Si alfa y teta tienen al frente a un mismo arco, siendo alfa inscrito y teta semi inscrito, entonces alfa es igual a teta. ¿Ya? Alfa es igual a teta. Y si acá tienen dos circunferencias tangentes interiores en T, y acá tiene dos circunferencias tangentes exteriores en T, al trazar una recta, se determina que este arco arriba, el TQA, es la misma que el TPB. Y abajo, el arco APT es lo mismo que TQ. Muy bien. Voy a explicar esto al lado derecho con unos ejemplos. La primera, conocen como rebote. Este es un ángulo inscrito.
supongamos que mida a grados. Ahí está. Ahora, yo puedo tener otro ángulo inscrito donde es opuesto al mismo arco. Ahí se le conoce como la propiedad de rebote. Llega, choca y rebota. Ahí está. Esa propiedad aplíquenlo constantemente. ¿Por qué razón? Porque eso se utiliza en los problemas. Cambiar un ángulo de una posición a otra es muy, pero muy importante. ¿Ya? Mientras se mantenga el arco 2A, el ángulo inscrito sigue siendo A. Estos son iguales porque al frente está un arco de 2A. Ahora, la otra propiedad que se usa mucho también es la del choque rebota con un ángulo semi inscrito, como es este que estoy dibujando, ¿ya? Cuya medida le vamos a llamar A grado. Ese es un ángulo semi inscrito. Su arco opuesto mide 12. ¿Qué va a suceder? Este también va choque y rebota, pero ¿a través de quién? De un ángulo inscrito. Llega como 2A y 2A se introduce aquí como A por el ángulo inscrito. Ahí está. Esa propiedad yo lo voy a utilizar. Pero tiene que dominarlo. Si no lo domina, está frito. Y acá hay otro. Si yo trazo acá una tangente, mira el ángulo seminscrito B. Ahí está. Ese es un ángulo seminscrito. ¿Dónde choca y rebota? Choca en este arco y rebota acá. ¿Te diste cuenta? ¿Ese cuánto vale? De grados. ¿Ya? Entonces, utilice esa propiedad cuantas veces quiera. Ahora, con respecto a la tercera propiedad que está dibujada ahí, tengo acá dos circunferencias. Acá, tangentes interiores. Tengo una cuerda en la grande que es secante para la chica. Entonces, si este arco mide 2 alfa de la circunferencia pequeña, entonces, ¿cuánto vale el arco de la circunferencia grande? Entonces, la única forma de saberlo es demostrar trazando una tangente. Trazas una tangente y este ángulo es el semi inscrito y debe medir la mitad de 2 alfa. O sea, alfa. Fíjate, ahora, para la circunferencia grande, solo imagínate que no esté en la chiquita. Entonces, la grande también vale ¿cuánto? 2 alfa. Por eso que esos arcos, ¿cómo son? Igualitos. ¿Ves? Ese arco también es igual a 2 veces alfa. Donde alfa es el seminscrito. Pero en los ejercicios no se presenta el alfa. No está presente el alfa.
Así nomás tienes que saber. Ah, ¿y te cuento? No? Ya, muy bien. Para finalizar, veamos estas observaciones. Mira la primera. Tienes una circunferencia y un arco de 60 y una cuerda trazada. En la segunda tienes un arco de 120. ¿Cómo se puede trabajar con ello? Así, mira. Si tienes una circunferencia cuyo radio mide R y por ahí hay una cuerda que mide también, que tiene un arco de 60 alrededor. Sugerencia. Forma tu triángulo equilátero. Mira. Al trazar esos radios, estoy formando un isósceles. Pero este 60 entra como ángulo central, porque es lo mismo. Formándose aquí una figura muy conocida. Triángulo equilátero. Por lo tanto, R mayúscula viene a ser esa cuerda. Entonces, cuando tengas una cuerda R, es lo mismo que el arco fuese 60, o al revés. Tienes el arco de 60 y tiene la cuerda que vale lo mismo que el arco. Y con respecto al 120, igual. Tienes acá un arco de 120. Tienes un radio R mayúscula. ¿Qué debería de hacer? Formar tu triángulo isósceles. Esto sería R y el otro también sería R. El ángulo central 120 es equivalente a ese arco. ¿Y qué más vas a hacer? Como es isósceles, al toque determinas cada angulito. ¿Que vale cuánto? 30 y 30. ¿Y qué propiedad reconoces de aquí? Esta es una propiedad que ya hicimos en clase. Un isósceles de 120, esa cuerda mide R raíz de 3. Lo puedes demostrar trazando la alturita. ¿Ya? Ahora, con respecto a la tercera que hemos visto ahí, si tienes una circunferencia y tienes dos tangentes, tú sabes que si unes el centro con el punto exterior, ¿qué se considera? Una bisectriz. ¿Está bien? Pero estos dos arquitos también son iguales. También. ¿Ya? Muy bien. Y la otra es esta, ¿no? Si tienes una circunferencia y tienes un diámetro y tienes una cuerda perpendicular, pues ¿de qué debería cumplirse? Que este arco, por ejemplo, alfa grados, es equivalente al de abajo, alfa grados. Porque sabemos que estas cuerditas se dividen en dos partes iguales. Y el otro también, el otro arco grande, también es igual al que está acá abajo. Son iguales.
Bueno, si la bolita mide 60 grados, el otro arco es 120 y se repite abajo igual. ¿Está? Muy bien. Ahora veamos la resolución de los problemitas, ¿ya? Ya veamos. En este ejercicio, como dicen que O es el centro, acá hay un ángulo recto. La semicircunferencia mide 180. Por lo tanto, esta es la mitad de la semicircunferencia. Estamos hablando de 90 grados. Ahora, este 90 grados se relaciona con el ángulo inscrito. Donde indique la flecha, debe medir la mitad de 90, o sea, 45. Ya. Y luego usamos la propiedad de la corbatita. De ahí, utilizando la propiedad de la corbatita, se sugiere que 3 alfa más 45
es igual a alfa más 90. Resolviendo, acá te queda 2 veces alfa igual a 45. Y aquí sale el valor de alfa. 22,5 grados. ¿Ya? Muy bien, vamos a pasar ahora a la pregunta 2. Ahí está. Se nota claramente que este problema es para aplicar la propiedad del ángulo exterior. Teta, por ejemplo, es justamente la medida del ángulo exterior. Pero solo faltaría dos arcos por conocer. El arco AB y el arco CD. Ahora, ¿cómo podemos resolver esto? El arco CD no lo conozco. La sugerencia siempre es que coloquen ustedes ahí una letrita B, por ejemplo. ¿Ya? Y solo faltaría el arco AB. Pero hay un dato en el problema donde BD mide 70. Colocamos aquí 70. También B está ubicado en CD. Según dato, la cuerda AB es la misma que la cuerda BC. Por teoría, si estas cuerdas son iguales, los arcos de la derecha es la misma que de la izquierda. El de la derecha es 70 más B, entonces el arco AB vale 70 más B. ¿Ya? Entonces, el arco AB vale 70 más B. Listo. ¿Dónde voy a resolver el problema? El problema se resuelve en esta parte, aplicando la propiedad del ángulo exterior. A ver, ¿quién es el ángulo exterior? Tenemos ahí teta al ángulo exterior. Ese es equivalente a la semidiferencia. O sea, 70 más B menos B dividido sobre 2. Y de aquí, obviamente, teta es equivalente, se va a BB, que sale 35 grados. Y esa es la solución. ¿Ya? He aplicado una de las propiedades
En este tema, si las cuerdas son iguales, entonces los arcos que le corresponden también son iguales. Ya, pues de eso no se vayan a olvidar. Bien. Tercera pregunta. Ya, intenten muchachos ahí a ver. Vamos. Para resolver este ejercicio, se va a usar esa propiedad del sombrero. Si tengo una circunferencia, tengo un ángulo formado por dos tangentes, y justo me están pidiendo cuánto vale. Aquí tenemos F, los puntos de tangencia, P, Q. Ya. Como este vale 3x, al frente tiene que ir el ángulo que equivale al doble, ya que 3x es ángulo inscrito, al frente va un arco doble. 6x. Ustedes saben que toda la circunferencia es 360. Si le quitas 6x, tú vas a tener 360 menos 6x. Y eso lo colocas acá. Entonces, por la famosa propiedad del sombrero, ¿ya? Voy a poner aquí resolución. Aplicando la propiedad del sombrero que hemos visto, 360 menos 6x lo tengo que sumar con x y eso me tiene que dar 180. Porque son suplementarios. El 180 pasa a la restada, te queda 180. El menos 5x pasa como 5x. Y finalmente x te sale 36 grados. Ahí está. Esa es la respuesta del problema.
Nada más, solo tenías que utilizar la propiedad del sombrero y el ángulo inscrito. ¿Ya? Muy bien. Problema 4. Ya, ahí por ejemplo, ahí dice, en la figura T es el punto de tangencia. Si el ángulo T mide 40, calcule. Vamos a dibujarlo acá. ¿Verdad? Ahí está. Ya. Tenemos acá una tangente. Luego se une al punto de tangencia. Se traza acá y luego aquí. Y finalmente, en la circunferencia pequeña, una cuerda que llega hasta acá. Ese ángulo de 40 en la circunferencia grande va a haber un choque rebota en la circunferencia grande. Mira, 40 es un ángulo inscrito. Choca 80, rebota como 40. La parte de arriba 40. Ahí está. ¿Ya? Choca, rebota. Ahora, concéntrate en la circunferencia pequeña, solo la pequeña. Ahí también hay un choque rebota. Mire el ángulo seminscrito. Ese 40 llega ahí. ¿Por qué, profe, llegó ahí? Otra vez. Mira la circunferencia chiquita nada más. Hemos hecho esa propiedad, hasta lo he demostrado. 40, el arco es 80 y rebota como 40. Ah, ya. Y a ti te están pidiendo cuánto vale X, que está acá. Y este 40 pasa al otro lado opuesto por el vértice. Ahí está. Y finalmente, acá hay un triángulo celeste isósceles, donde fácilmente te sale el problema. 40 con 40, 80. Entonces, X, ¿cuánto sería? Exacto. ¿Ya? Vamos aquí. Solamente era choque rebota dos veces. Una a la grande, otra a la chiquita y sale el problema. Nada más. No hice ningún trazo auxiliar. Solo posicioné el ángulo de un lugar a otro convenientemente. Listo. Pasemos a las 5. Ahí está.
Ya, acá tienen como dato el arco AB y el arco PQ que vale 210. Al arco AB le voy a llamar A grado. Al arco PQ le voy a llamar B grado. AB más PQ, o sea, A más B equivale a 210. A más B equivale a 210. ¿Estamos? Ya, listo. Ahora, fíjate el radio en la circunferencia grande. En la circunferencia grande. ¿Sí? Ya. Este radio mayor lo voy a prolongar hasta acá. Luego lo uno y este recto. Dirás, ¿por qué? Te voy a explicar acá. Tengo una circunferencia. ¿Está bien? Tengo un radio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Prolongar ese radio como si fuese diámetro. Ahí está. Y como este estaba trazado, lo uní nada más y coloqué un ángulo recto, que ya sabemos la propiedad, que vale 90 grados. Ah, ya. Y si este fuese A grado, pues este ángulo de aquí, ¿cuánto valdría? Vale la mitad de A medios. Ahí está, pues. Justo tengo este angulito de acá. Ese ángulo inscrito vale la mitad de A. Ahí está. ¿Por qué, profe? Porque el arco AB le he puesto que mide A. Ahí está. Pues llega ahí como A medio. Si este es 90, otra repasadita más, mira ahí. Ya, listo. Ahora en el otro sucede lo mismo. Este radio desde P lo voy a prolongar y lo uno hasta Q y sabe que este recto. El arco PQ mide B grados. Pues este angulito de aquí mide la mitad de B. B grados. B medio, la mitad. ¿Estamos? Ahora, acá hay un angulito que quiero calcular. Para eso vamos a repasar. Si tengo dos rectas paralelas, ahí está. Imagínate ver que tenga un M grados. Y aquí tenga un N grados. ¿Cuánto valdrá
este angulito de acá en el medio. Es una propiedad. M más C. ¿Y dónde está ese angulito? Se encuentra ahí, mira. El ángulo que está al costadito de X. Esta recta que tú ves acá es paralela a esta recta que está aquí. Son paralelas. Ah, muy bien. Entonces el ángulo que está acá en el medio, ese es justamente A más B sobre 2. Ahí está. Junto a X está A más B sobre 2. Porque este es A medio más B medio. ¿Sí o no? Estoy sumando A medio más B medio, es A más B sobre 2. Pero, profe, ¿cuánto es A más B sobre 2? La mitad de 210. Entonces, ¿qué puedes afirmar? Que X más A más B sobre 2 más 105, eso te tiene que dar 180. ¿Cuál sería la respuesta? 180 menos 105. Esa es la solución. ¿Ya? Esa propiedad de las paralelas ya lo hice ya en ángulos. Pero esto es lo que estoy haciendo hoy. Acostúmbrate a utilizar esto que estoy haciendo. Ese esquema, ese criterio de prolongar y formar el triángulo rectángulo es bestial. Con eso prácticamente resuelves casi todo el problema. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a resolver la número 6. Ya, tenemos ahí ABCD es un paralelogramo, B y D son puntos de tangente. Propiedad. En un romboideo paralelogramo, los ángulos opuestos tienen que ser iguales. Entonces este ángulo CDM de 40. Ahora bien, acá tenemos dos tangentes formando el ángulo de 40. El arco que le corresponde a la propiedad del sombrero. Ese arco con el ángulo son suplementarios. O sea, ¿vale cuánto? 140. 140 más 40, 180. ¿Ya? Son suplementarios. El ángulo inscrito, este que está acá de marrón, es la mitad de 140. Estamos hablando de cuánto? 70 grados. 140, el inscrito vale 70.
Y finalmente, en este triángulo celeste, triángulo ARD, aplicamos la propiedad del ángulo exterior. Setenta es igual a 40 más X. 70 menos 40, 30 grados. Ahí está la suma. ¿Ya? Fácil, ¿no? Porque en un romboide paralelogramo los ángulos opuestos son iguales, aplico el sombrero, inscrito, aplico exterior y sale el tono. Problema 7. Ya, aquí en este ejercicio podemos establecer lo siguiente, ¿no? Como hay una semicircunferencia, el arco ABC debe medir 90. Por el ángulo inscrito, ese 90 llega acá como 45. La mitad. Acá tenemos un ángulo recto en O. Y otra vez podemos aplicar la corbatita. ¿Qué dice la propiedad? Arriba, X más 45 es igual al de abajo, 90 más 25. Noventa más 25 es 115. Y aquí te va a salir 70, ¿no? Claro, esa es la respuesta. Nada más. No hay nada difícil ahí. Ya, muy bien. Vamos a la pregunta 8. A ver, inténtelo ahí a ver.
Ya, como AB es un diámetro, recuerden, teoría. Diámetro. Cuerda. Traza esta cuerda. Coloca un ángulo recto. Acá está. Mira. Diámetro, cuerda, ángulo recto. Ahí hay un 120. Costado hay un 60. Un 30 grados. Ese 30, ¿cómo se refleja al frente? El doble de 30. Como 30 es inscrito, su arco va de 60. Y luego de ahí aplicas la propiedad del sombrero. Aplicando la propiedad del sombrero, indica que X sumado con 60 te debe dar 180. ¿Sí o no? Esa es una propiedad. Por lo tanto, de aquí ya te sale el problema. Esa es la propiedad. La propiedad del sombrero aplicando te sale 120 grados. ¿Está? Muy bien. Pregunta 9.
Ya, esa propiedad que ustedes ven ahí, la del ángulo exterior, esa es la que se va a aplicar. ¿Cuántas veces se va a aplicar? 3 veces. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Por ejemplo, ahí puedes aplicar la propiedad del ángulo exterior con alfa. Alfa es el arco AB menos el arco CD sobre 2. Así como también con el beta. También puedes hacer lo mismo con el beta. También con teta puede ser igual. Se hace lo mismo. Ya. Entonces, a ver. El arco AB 120 grados. Yo no sé cuánto vale el arco CD. Llámelo un grado. Al D, llámale B grados. A F, C grados. Aplica la propiedad del ángulo exterior. Ya, fíjate, ¿cómo se va a emplear? El alfa se calcula como 120 menos A sobre 2. Escuchen, 120 menos A sobre 2. Y aquí se deduce multiplicando que el doble de alfa es igual a 120 menos A. Igual sucede con beta. Beta es igual a 120 menos B sobre 2. El doble de beta es igual a 120 menos B. Y finalmente, teta es igual 120 menos C sobre 2. Y aquí sale el doble de teta, 120 menos C. Si sumas esta parte, ¿qué vas a obtener? El doble de alfa más beta más teta. Eso es justamente lo que te están pidiendo. El doble factorizado, alfa, beta, teta. Eso es equivalente 120, 120, 120, 360. Menos A más B más C. Pero fíjate A más B más C en el gráfico. Es el arco CDF. Arriba está el dato, el arco CDF 100. CDF, o sea, todo el arco que va
que comprenda los arcos A, B y C, eso es 360 menos 100. Ya, y de aquí ya puede resolver el problema, ¿no? Alfa más beta más teta. $130 grados. Muy bien, ahí está. Esa es la respuesta. Esa es la solución. El último problema, la número 10. Lo único que tienes que hacer, como ya les dije, tienes el diámetro. PN es una cuerda. Traza esta cuerda y pone un ángulo recto. Pues, nada más. Eso es todo. Hay un arco que mide 130 grados. Es el arco PNQ. PNQ. Ahí está. 130. Ya. Este angulito de acá es un ángulo inscrito que es la mitad de 130. O sea, 65. Ahí está. Ese arco, PNQ 130, ingresa como ángulo inscrito y 65. Ya, y ahora todo termina en este triángulo rectángulo. Tiene 65 con X, suman 90. Y aquí obviamente ya te va a salir la respuesta, ¿no? Sale 25 grados. ¿Ya? Muy bien. Ahora lo voy a habilitar el temático para que puedan desarrollarlo.